Bienvenidos a este espacio de lectura. Puedes disfrutarlo mientras te preparas para dormir o mientras realizas actividades en casa. Tu apoyo es vital para mantener este contenido activo y lograr que llegue a más personas, especialmente estudiantes en formación en el área de la literatura. Por ello, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario y activar el pulgar arriba para apoyar este proyecto. Gracias por escuchar. En el episodio de hoy escucharás la segunda novela venezolana, publicada de forma anónima por entregas en el periódico El Repertorio en el año 1844. El texto ha sido ligeramente modernizado con el único propósito de mejorar su comprensión, respetando el sentido y el espíritu de la obra original. Continuación. Amelia. Leyenda original. Capítulo 5. Imposible parecerá a nuestros lectores que una persona de tan adusta gravedad, como refiere la tradición que era don Alfonso, abandonase su natural carácter para entregarse a la ligereza, a la alegría y, hasta cierto punto, al aturdimiento de los corazones poseídos de cierto maligno espíritu que llaman amor. Más imposible todavía, si reflexionan que en esos tiempos de vaga recordación, los 50 años venían ya acompañados de toda esa grave importancia y de todo ese mal humor que caracterizan hoy a la edad septuagenaria. 50 años entonces daban al individuo de ciertas clases sociales su patente para no contestar saludos, para llevar la iniciativa al toque de oraciones, para pagar visitas como y cuando le pluguiese, para sustraerse, en fin, a una multitud de fórmulas de sociedad, cuya omisión en otros se llamaría mala crianza y en el descuido o distracción. Pero el amor. ¿Quién se ha atrevido a dictarle reglas, a fijarle edades, a designarle jerarquías? ¿Quién resiste a las exigencias de tan aleve huésped? Don Alfonso estaba enamorado. Alguna mirada de esas transversales, que son las más certeras, había venido a atravesar su corazón, y una vez herido, era preciso curarse. La cura era el matrimonio. Este remedio en su edad bien podía ser peligroso, tal vez más que la misma enfermedad, pero son asuntos vedados a nuestra pluma, por lo que nos abstendremos de glosas y comentarios. Victoria. Continuaba diciendo don Alfonso a Guillermo, luego que hubieron entrado en la sala. Era mucho desconfiar de mi buena estrella, señor cuñado, pues que ya puedo anticiparos ese título. Era preciso ser muy incrédulo para dudar del buen éxito de mi empresa. ¿Y qué? Preguntaba Guillermo, a quien la turbación y el desconcierto que la inoportuna llegada de su rival le había producido no le dejaban comprender el espíritu de tales exclamaciones. Vamos. ¿Has olvidado mis pretensiones? Ah. Ya. Pues bien, todo se ha logrado. Fabiana será mi esposa. ¿Quién sabe desde cuándo me estaría amando la infeliz, y no se atrevía a decírmelo? Tan tímidas las mujeres. Al principio empezó por, y al fin, ¿qué recurso le quedaba? Rendirse a discreción. Es así, contestó Guillermo con la resignación del que conviene en algo por pura deferencia. Sí, Guillermo, es preciso convencernos de que las mujeres son más dóciles de lo que parecen. Las mujeres son lo que uno quiere que sean, con tal que no se les dé a entender. ¿Quiere usted dominar a una mujer? Empiece por quejarse del dominio que tan tiránicamente ejerce en usted. Entonces ella se empeña en probarle lo contrario, y en esta prueba es que viene a caer. ¿Y para cuándo fija usted la boda? Para lo más pronto posible, estas cosas no admiten dilación. Entre gentes como nosotros, una boda vuela, porque eso de aguardar 1 año, 2 años se ha inventado para los de baja extracción. Como no tienen precedentes que los abonen, es preciso someterlos a una larga prueba. Y con todo, yo siempre desconfío, porque tarde o temprano la hacen. Sin embargo, me parece muy festinado. Al contrario, contestó don Alfonso con la impaciencia del que trata de asegurar un triunfo que cree no merecer.
y que puede escársele. Extraño mucho que queráis retardar. Señor, debo hablaros con franqueza. Mucho temo que las protestas de amor, que tantas veces Amelia me ha hecho, no sean hijas de una pasión verdadera, sino arrancadas ¿Por quién, ingrato? Bien hace la infeliz en llorar y suspirar. Y si supierais que ese llanto y ese suspiro son por vos, que ya veo que no la amáis. Pues o ha de ser vuestra esposa, o un convento. Amelia. ¿Qué hacéis? ¿La llamáis para que vuelva a decirme que me ama? Lo sé, me ama delante de vos, es inútil que la llaméis. Yo no dudo de sus labios, dudo de su corazón. Y sabed, Señor, que no tenéis derecho para violentarla, y que esa nobleza, de que tanto blasonáis, me prohíbe aceptar una mano que no me tiende el amor, sino la fuerza. Yo entiendo la nobleza de otro modo. ¿Y qué filosofía es esa, hombre? Abusáis cruelmente de vuestra posición de padre, no hacéis más que exasperarla a ella y perjudicarme a mí. Si insistís en desvanecer mis dudas arrancando a vuestra hija un sí forzado, os declaro que trabajáis sin fruto. Más confianza me inspiraría la dulzura porque vería en ella algo de espontaneidad. ¿Pedía todavía más dulzura cuando casi soy de miel con mi hija? Amelia. Un momento de pausa, y las hojas de una puerta interior, girando sobre sus respectivos pies, presentaron a la vista de los dos espectadores a la infeliz Amelia, como dos nubes que, separándose a impulsos de contrarios vientos, ofrecen al observador la pálida presencia del astro de la noche. Llevaba en su descolorido semblante la huella de antiguo y constante dolor. El abandono de su pausado movimiento hacía más resaltantes sus bellas formas, y el abatimiento de su espíritu vivamente reflejado en su exterior despertaba en cuantos la contemplaban ese sentimiento de simpatía que arranca siempre a la desgracia. Guillermo, al ver aparecer al objeto de su justa desconfianza, cambiaba alternativamente de colores. Atorméntale la idea de ver padecer por su causa a un corazón desgraciado solo porque amaba. Temblaba al imaginar que Amelia, inspirada por el genio de sus antiguos amores, arrostrase el furor de su padre y se negase a aceptarle a él por esposo. La memoria de su temido rival no dejaba de turbar su espíritu, y más que nada, la terrible convicción de que su violento amor no le permitiría renunciar. Jamás a Amelia, venía a dificultar más y más su posición. Hija, dijo don Alfonso saliendo al paso de Amelia y tomando una de sus manos, te esperamos para que vengas a dar libremente tu consentimiento. Mi voluntad es la vuestra, padre mío, dijo Amelia bajando modestamente los ojos. Pero habla con libertad, repuso don Alfonso con dulzura y clavándole al mismo tiempo una mirada de hiena. Ya he dicho 1000 veces que le amo. Sí, a Guillermo, añadió con trabajo la oprimida joven. ¡Cielos!, gritó Guillermo, fuera de sí. ¡Ah! Si no me engañase. ¿Y qué engaño cabe en una confesión tan terminante?, preguntó enfadado don Alfonso. Te ofenden, hija, y lo que es más, en mi presencia. ¿Ofenderla, Dios mío?, exclamó Guillermo levantando los ojos al cielo. ¿Y quién pudiera ofender? Vuestra incredulidad, contestó con firmeza el taimado viejo. Amelia, bien cruel seríais, dijo Guillermo, en engañarme. ¿Qué placer podríais encontrar en ello? Habla, bien mío. ¿Puedo creer en tus palabras? Descúbreme tu corazón, y yo mismo me ofrezco a servir a tu voluntad. Yo forzaré a tu padre a respetar tus afecciones. Un movimiento de hombros de don Alfonso hizo permanecer en silencio a la desgraciada Amelia, que con los ojos fijos en el suelo no osaba moverse, temerosa de desagradar a su padre. ¡Qué capricho tan singular!, dijo luego don Alfonso. Todo el mundo anda loco por encontrar quien lo ame, y solo vos os empeñáis en no ser amado. Cualquiera diría que procedéis forzado. ¿Forzado, Dios mío? Responde por mí, Amelia,
a tan injusta imputación. Papá, dijo Amelia con voz doliente, aquí todos gozamos de una entera libertad, todos. ¿Qué oigo? Gritó Guillermo, con alegría. Ya no tengo dudas. Ya soy feliz. Venid, pues, hijos míos, dijo don Alfonso aprovechando la oportunidad y abriendo los brazos. Venid a recibir la bendición de vuestro Padre en tanto que la Iglesia os dispensa la suya. La escena era de por sí tierna y conmovedora. Un amante celoso que ve desvanecidos sus temores, y asegurada para siempre su felicidad, una hija que sacrifica con una sola palabra su violenta pasión a la voluntad de su padre, y que, olvidándose de que es amante, se acuerda solo de que es hija, y un padre que, a pesar de ser tirano, es por otra parte amante, y mira por tierra el único obstáculo que a su dicha pudiera presentarse. Bien, dijo de allí a poco don Alfonso, nuestros asuntos quedan sellados desde este momento. A falta de participarlo a nuestra familia, como en casos semejantes ha sido costumbre en ella, para lo cual dispondremos un sarao para una de las próximas noches, y entre tanto se darán los demás pasos que a nuestros fines conduzcan. Dicho esto, Guillermo se retiró con más calma y tranquilidad de ordinario, dejando solos a don Alfonso y a Amelia, al verdugo y a la víctima, al padre y a la hija. Amelia, dijo don Alfonso agarrándola por el brazo y echando en derredor una mirada de desconfianza, por si alguien lo observase, ¿sabes lo que te esperaba? Un convento. Si las cosas no hubieran terminado así, habrías tenido que renunciar al mundo. Nada contestaba la joven, alguna lágrima asomada a sus hermosos ojos, algún suspiro escapado de su agitado seno era la única respuesta. Si continuabas, don Alfonso, te habías hecho indigna de mi amor, tu desobediencia me tenía irritado. Consultando tu felicidad y la mía, te proporcioné ese matrimonio, y tú pretendiste destruirlo con tu altanería. Esa tristeza que no sentías estaba continuadamente excitando mi cólera. ¿Y cuándo os he desobedecido, padre mío? Decía la joven en tono sumiso. Complaceros ha sido siempre mi único afán, vuestra voluntad, mi guía. ¿De qué os quejáis, pues? ¿Y te atreves a replicarme? ¿No es bastante haber faltado? ¿Necesitas también justificar tus faltas? Amelia. Perdonad sí, dijo la joven, llevando el pañuelo a los ojos para entregarse más libremente al llanto. En fin, ya parece que con tu conducta posterior has enmendado tus yerros. Cuidado con una nueva imprudencia. Guillermo será tu esposo, y preciso es que lo sepas desde ahora, añadió en voz baja don Alfonso. Fabiana va a ser tu madrastra. La hora es ya avanzada, es necesario descansar. Avisa a los criados que se va a rezar el rosario. Algunos momentos después, la casa estaba en un profundo silencio. Don Alfonso, trayendo a la memoria la imagen de la señora de sus pensamientos, había logrado dormirse en medio de sus ilusiones, y solo Amelia, luchando inútilmente con su enemigo destino, esperaba en vano que el benéfico sueño viniese a dar tregua a sus amargas penas. Capítulo 6. No habían pasado muchos días desde que se hicieron lugar en casa de don Alfonso las escenas que llevamos referidas. Era avanzada la noche, la luna con sus débiles rayos daba un aire de palidez a los objetos. El silencio era profundo, y solo los ecos armoniosos de un clave que se agitaba en uno de los salones de la casa de don Alfonso de Salazar venían a interrumpirlo agradablemente, perdiéndose después en la distancia. El salón estaba magníficamente decorado, la luz que se desprendía de las arañas colgantes, reflejada en las ricas cortinas de damasco que ondeaban en las puertas y ventanas, imprimía un color de rosa en todos los semblantes. Era un sarao, lo presidía el genio de la alegría. La música con sus suaves y dulces sensaciones derramaba en los ánimos deleite y voluptuosidad. Multitud de parejas, que parecían no tener más que un punto de contacto con el suelo, giraban con la rapidez del viento en el contorno del espacioso salón. Apoyado en uno de los balcones se veía un joven vestido de negro con semblante sombrío. También remedaba una oscura nube en medio de un cielo alegre y brillante.
Su aire triste y melancólico bien manifestaba que sensaciones de muy distinto género venían a agriar en su corazón el placer y la alegría que en los demás reinaban. La música, que ejerce una influencia simpática con la situación del individuo, que da dulzura al placer, que da espinas al dolor, había despertado en él ciertos recuerdos que, dominando su imaginación, le hacían aparecer como un personaje enteramente extraño entre la multitud. Volvía de vez en cuando hacia los que bailaban con su mirada triste y sombría. Sonrisas fugitivas asomaban y desaparecían de sus labios, como si las distintas penas que le aquejaban quisiesen formularse en ellos a su vez. Luego, escogiendo entre las bellas sílfides que hendían el aire, una que en garbo y gentileza a las demás aventajaba. Sonreíd, decía en voz baja, sonreíd en brazos del amor, la felicidad os espera. El amor prepara un lecho de flores, y a mí, una tumba. Pero mi sombra os seguirá perpetuamente, como el remordimiento al criminal. Regaré entre esas flores espinas que os recuerden con sus punzadas vuestra negra perfidia. Pensasteis, mujer aleve, que la que con una palabra encendió en mi corazón la llama que lo abraza, podía con otra palabra apagarla. Si no pensasteis en la muerte, os engañasteis, la muerte solo podría apagarla. ¿La muerte, decís, Carlos? Preguntó acercándosele otro joven elegantemente vestido, que dándole en sus hombros una suave palmada, vino a sacarle de tan tétricas reflexiones. ¿Hablas de muerte donde todo respira animación y vida? Hablaba de mí, respondió Carlos sin volver a mirarle. ¿Y bien? El objeto que motiva esta reunión me da derecho para reclamar vuestra cooperación. Todos han hecho un deber de divertirse y de estar alegres y solo vos. ¿Y me pedís alegría a mí, Guillermo? Pedidle estrellas a una noche de invierno, pedidle flores a un desierto. Bien, solo una cosa os pido, ¿me la concederéis? Hablad, y veré de concederosla. ¿Bailaréis un vals con la dama que yo os presente? ¿Con Amelia? ¿Insultáis mi dolor, Guillermo? Dijo el joven echándole una mirada expresiva. No, porque poseo un secreto, quiero calmarlo. ¿Bailaréis? Y si ella misma lo hubiese deseado, ¿seríais descortés, caballero? Un movimiento de vida dejó ver en el exterior del joven. Sus ojos se animaron y una rosada sombra vino a iluminar su descolorido semblante. «Cielos», dijo en su interior. «Si fuera verdad». «Bien», respondió después de un momento de reflexión y apretando la mano de Guillermo, que observaba con escrupulosa atención todo lo que su interlocutor pasaba. «No sabría perdonarme una desatención. Quiero complaceros». Un momento después, Carlos y Amelia, maquinalmente acordados a las deliciosas armonías de un vals, deslizaban su ligera planta por el alfombrado piso del salón. Algunas palabras escapadas con disimulo de los labios del joven, parecían derramar para la bella sílfide una atmósfera de amor en los distintos puntos que en su precipitado giro recorría, y acelerando más y más su movimiento como si quisieran presentar a los espectadores la impresión vaga e indeterminada de un cuerpo que gira rápida y violentamente. Confundían sus miradas, mezclaban su aliento y se entregaban con delirio a deliciosas ilusiones. Amelia, decía Carlos casi sin aliento, nuestros corazones palpitan en concierto, ¿no lo sientes? Tal vez se hablan, Amelia, ¿los oyes? Carlos, dijo Amelia con temblorosa voz. ¿Hasta en este lugar? Hasta en este lugar nos amamos. ¿Quieres preguntarme? Si bien el mío, aún aquí, en medio de esta multitud de entes sin alma, y que se mueven por instinto, el amor nos inspira, y nuestros corazones obedecen. Jamás. Carlos, sentadme. Siéntate, ingrata, si puedes arrancarte a esa fuerza magnética que te arrebata conmigo casi por el aire. ¿La conoces? Es el amor que te adhiere a mí con una violencia que no te es dado superar. El amor, Amelia. Es falso, sentadme. Imposible, Amelia. Es el agitado temblor que se comunica por mi brazo, como fluido eléctrico,
está desmintiendo tus labios. Y bien, exclamó la joven, ¿qué pretendéis? ¿Qué exigís de mí? Que ese matrimonio no se realice, que me sigas, Amelia. ¿Y eso llamáis amor? Soltadme, que me pierdes, dijo Amelia tratando de deshacerse de los brazos de la ardiente joven, soltadme. Una palabra solamente, óyeme, ingrata. Mi vida está pendiente de ese altar, si lo levantas, será sobre una tumba. Carlos, las miradas de todos están clavadas en nosotros, nos observan. ¿Y qué importa? Dijo Carlos echando en derredor una mirada de despecho. Ah, queréis perderme, exclamó Amelia con voz exánime. La impetuosidad del joven cedió un instante al acento doloroso de la beldad que a sus brazos ceñía. Ambos continuaban en silencio bailando ya sin fuerza y sin aliento. La música se había dejado de oír en su arrebatado delirio, sonaba ya en sus oídos como un concierto lejano de que tomaban nuevas melodías del general silencio. Los espectadores no hablaban, fijos los ojos en la imprudente pareja, parecían arrojarle en sus miradas un terrible fallo. Algún maldiciente, de los que por desgracia abundan en todas las sociedades, acercándose maliciosamente al oído del que a su lado tenía, soltaba algunas enigmáticas palabras que no dejaban muy bien parado en honor a los futuros esposos. En distintos círculos se hablaba misteriosamente, acompañando entre las entrecortadas frases con malignas sonrisas y con algunas furtivas miradas, ya al novio, ya a la pareja. En una palabra, aquella escena de amor era una diversión, porque el corazón del hombre es esencialmente egoísta, no pudiendo gozar con otro. Su interés está en agriar el placer en los labios del que lo disfruta. No queriendo participar de la desgracia de otro hombre, se propone hacer de ella un objeto de burla, para acallar el sentimiento de humanidad. De aquí que el amor verdadera desgracia, a nuestro modo de ver, haya llegado a ser en sociedad un objeto de diversión. Nada más ridículo que una escena de amor, y sin embargo nada más imprescindible. Basta ya, decía Amelia, sintiéndose sin fuerza para continuar. Soltadme, ved que ya está concluyendo. De una sola palabra va a depender mi suerte, di, Amelia, ¿me amas? Una lágrima que los ojos de Amelia hicieron saltar en los labios de Carlos el agitado movimiento, vino a revelarle a este que lloraba. Una lágrima, exclamó el joven con alegría, mírala, Amelia, ella quema como si saliese de un volcán. Ah, es el signo de una borrascosa tormenta. ¿Me amas, Amelia? ¿Por qué quieres ocultarlo? Todo te está condenando, ese temblor, esa agitación, ese llanto. ¡Qué desgraciado soy! Estar palpando el amor y no poder oírlo de tus labios. Imposible. Imposible. ¿Imposible dices? Jamás. Soltadme. Bien, dijo el joven, aflojando los fuertes lazos al que estaba encadenada Amelia, tu ingratitud la ha dictado, ya está pronunciada la sentencia. Y esto diciendo, cayeron los dos sin aliento casi a los pies de Guillermo, que había clavado en ellos sus miradas desde que principiaron a bailar. Amelia no acertaba a escoger un asiento entre los muchos que en el contorno del salón se veían. Casi desmayada, alábale el aliento. Una vez sentada, permanecía con los ojos fijos en el suelo, temerosa de tropezar con las miradas de todos los que la observan. Con las mejillas encendidas, con un ruido sordo que le zumbaba en los oídos, le parecía estar transportada a otro mundo. Las últimas palabras de Carlos producían todavía un eco fatídico en su corazón, y la actitud inmóvil de Guillermo, que los había estado contemplando con una frialdad espantosa, la hacía estremecer. Habría preferido la muerte antes que dominar tan terrible posición. No era bastante, se decía a sí misma en medio de su turbación, llevar una aguda espina en el corazón. Era además necesario convocar a un público a ser testigos de sus punzadas. Era necesario publicar los extravíos de mi razón. Guillermo mismo me estará despreciando. Todavía no es mi esposo y ya tiene que reprenderme.
Dios mío. Me creerá un monstruo porque mancillo una honra que va a ser mía. Pero, infeliz, ¿de qué tienes que acusarte?, se preguntaba ella misma como para callar su conciencia. Tu amor es inmenso, es un volcán que pugna por reventar, pero ¿ha salido de tu corazón? Aquí llegaban las reflexiones de la infeliz Amelia, cuando algunas beldades que se le acercaron con picante sonrisa en los labios vinieron a interrumpirla. Tomaban sus manos, y contemplándola con imprudente curiosidad, que pudieran tener mucho de envidia, confundieron sus suaves y seductoras voces en un diálogo tan imperceptible, que nadie, sino ellas, podía comprender, y que, en consecuencia, no podemos transmitir a nuestros lectores. Carlos y Guillermo no estaban ya en el salón. El primero, luego que terminó el vals, salió disimuladamente, y no bien había bajado 4 escalones, cuando una mano que pesó como plomo sobre sus hombros intentó detenerle. ¿Quién?, preguntó Carlos, volviendo sorprendido la cabeza. ¿Quién?, repuso un joven de buen personal, que traía pintada en el rostro desesperación. El dueño de una honra que estáis ultrajando villanamente. No tenéis a quien quejaros, vos mismo. Mentís. Habéis sido alevoso, habéis traicionado mi confianza. ¿Y bien?, preguntó Carlos con resolución. Este ultraje, contestó Guillermo con voz reconcentrada, no reconoce más medio de venganza. ¿Entendéis? Cualquiera que él sea, gritó Carlos como frenético, lo acepto con el alma. Bien, nos entendemos, a vos te toca la lección. Hasta ese derecho renuncio en vuestro favor, con tal que ahora mismo. Aceptó esa generosidad, no por perder tiempo. Bien, dijo Guillermo alargándole la mano, como si quisiese expresarle que aquella acción ponía un sello a lo convenido. Aguardad un momento en la calle, no me haré esperar, y esto diciendo, preparábase a subir, cuando le detuvo la presencia de don Alfonso, que al verlos salir casi juntos lo siguió sin ser de ellos percibido, y púsose a escuchar sin perder una sílaba cuanto en la escalera hablaron nuestros duelistas. ¿Qué tigres son estos?, preguntó como sorprendido. Hola. Pues buenos gallos me he encontrado. Carlos, ¿estás loco? ¿Eso es lo que fuiste a aprender? Pues te prohíbo absolutamente que vuelvas a mi casa antes de que nuestro matrimonio. Guillermo, dijo volviéndose a este y suavizando un poco la voz. Ese es un buen acto preparatorio para el matrimonio. Muy bien que os disponéis a recibir su divina majestad. Parece que el demonio los tienta. Pues ese duelo, dijo con firmeza, no se verificará, o mi influjo y mi poder. Perdonad, señor, dijo Guillermo en tono respetuoso, pero noble, no ignoráis que siempre he hecho del honor una justa apreciación, y esto es lo que es este momento. ¡Qué delirio! ¿Y quién puede osar amancillar vuestro honor en mi casa? Si por la imprudencia de ese mozo lo decís, su temeraria obstinación vendrá siempre a estrellarse contra la virtud de mi hija. Así quiero creerlo, y así será, o tiemblen él y ella. ¡Qué espantadizo estáis, Guillermo! Vamos, volveréis a bailar con Amelia y estoy seguro de que se calmará vuestro enojo. Al decir esto, don Alfonso tomó del brazo a Guillermo, que le seguía no sin hacer ninguna resistencia, y ambos entraron en el salón. La orden terminante que el primero de estos dos personajes intimó a Carlos fue contestada con una mirada de despecho, y luego se dejó oír el ruido de una persona que bajaba precipitadamente las escaleras, semejante al sordo trueno que anuncia la cercana tempestad. Después que hubo bajado Carlos, se acercó a un criado que dormía profundamente sobre un escaño, y rebuyendo bruscamente el cuerpo que no presentaba más síntomas de vida que el monótono ruido de su respiración, Francisco, le dijo. Señor, contestó el africano, levantándose como espantado. ¿Quién está encargado de cerrar el portón por la noche, tú? ¿El portón? Yo, señor. Sí,
señor. ¿Estás dormido todavía, hombre? Yo no estoy dormido todavía, dijo el soñoliento, restregándose los ojos y conteniendo a más no poder un bostezo que luchaba por ensancharse de sus labios. Pues bien, me importa que quede abierto mañana en la noche. Sí, señor, yo lo dejo abierto todos los días desde el amanecer. Bestia, exclamó Carlos sacudiéndole violentamente. ¿Todavía duermes? No, señor, contestó el africano cruzando los brazos e inclinando humildemente la cabeza. Te he dicho, repuso Carlos, bajando la voz y echando en derredor una mirada exploradora, que quiero que esa puerta quede abierta mañana en la noche. ¿Y si su merced lo sabe? Yo te ofrezco que no lo sabrá, y a todo trance yo te salvaré sobre mis hombros. Niño, y yo no me atrevo, dijo el criado atemorizado. Toma, añadió Carlos, sacando una bolsa de dinero y poniéndola en sus manos. Si te prestas a esto, no será mi única recompensa. Yo tiemblo, niño, pero, en fin, añadió, guardando la bolsa, por su merced voy a hacer este sacrificio. Bien. Si mañana, al empujar la puerta, no se abre para que yo entre, se abrirá al día siguiente para que salga tu cadáver, ¿lo oyes, tu cadáver? Un súbito estremecimiento acompañado de una inclinación de cabeza, hicieron comprender a Carlos que estaba aceptada su terrible condición. Adiós, pues, dijo el criado echándole una mirada expresiva, y salió inmediatamente, alejándose de la casa de don Alfonso hasta perderse todo como una sombra que se disipa. El sarao tocaba ya a su término. Un movimiento confuso producido en la concurrencia por algunas personas que se retiraban, bien claro lo anunciaba. Don Alfonso y Guillermo contestaban cortésmente a la multitud de fastidiosos cumplidos que las circunstancias exigían, satisfecho y lleno de buen humor el primero, un tanto melancólico el segundo. Algunos momentos después, del escenario quedó desierto. Un silencio religioso sucedió al concierto de animadas voces que antes se escuchaban. Los novios hablaban en voz imperceptible en el portón, y la infeliz Amelia, recogida en su habitación, se entregaba indefensa a los tiros de su amargo dolor. Capítulo 7. Llamadlo bárbaro, llamadlo como queráis, no por eso deja de ser necesario en la ocasión. Vos pretendéis que yo desista, y sabéis si él desistirá. No ignoráis cuáles son sus principios, los puntos. Él sabe, como yo, que mientras la opinión se oponga de parte del que la ley no alcanza a desagraviar, la ley será siempre ineficaz. Él sabe que la sociedad se ha constituido ángel tutelar de los derechos del individuo y que cuando la acción de ésta no basta a defenderlos, cesa su misión y empieza la del estado natural. ¿Y por qué la ley considera fuera de su alcance al que ha muerto a su agresor que le atacó en despoblado? Entonces ella confiesa que no es omnipotente y, previendo los casos hasta que no llega a su vigilancia, autoriza al individuo para proveer por sí mismo a su seguridad. Menos filosófica después, los llama a las barras de los tribunales a pedir lo que aquellos no pueden dar, a reclamar la reparación de la injuria personal en nombre de la sociedad. Entonces en esa misma sociedad los marca con la nota de infamia. ¿Qué me habéis dicho, Guillermo? Maldita la palabra que he entendido de cuando acabáis de decirme. Ley y sociedad son inútiles cuando Dios manda a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Qué sería de nuestra santa religión, si nos fuera dado clavarle un puñal a cualquiera, a cuenta de ese mismo amor? Guillermo, fuera de argumentos, y ofrézcame que esto no pasará más adelante. Ved que en estos momentos es cuando más necesitamos de calma y tranquilidad. Acordaos de Amelia, acordaos de la amable Fabiana, acordaos de vos mismo. ¿Y después os llamáis noble, señor? El que hace tanta ostentación del azul de su sangre, ¿puede ver con indiferencia el polvo que empeñe su limpieza? Perdonad, señor, pero yo os ruego que no tratéis de impedir. Ya no sé cómo vencer vuestra obstinación, nunca creí que desoyerais mis razones,
Nunca pensé que estimaseis en tan poco los vínculos de sangre que nos unen. No estoy ya convencido, a mi pesar, de que andaba equivocado. No os engañasteis, mi primo, al contar con la deferencia que porque vos tengo, y con el aprecio que de las relaciones de parentesco he sabido siempre hacer, pero ni faltó a la una, ni desestimo las otras, cuando procuro una satisfacción para mi honor ofendido. Y bien, supongamos que se realice el duelo, que estáis ya en el sitio, que os batís y que, como es posible, perezcáis en él. Entonces decís vosotros, los duelistas, ¿que habéis recibido una satisfacción? ¿Con la muerte se ha reparado una injuria? Pues si a ese precio se compra la satisfacción, me doy por satisfecho desde ahora mismo de cuantas injurias quieran hacérseme. Perdono de todo corazón a cuantos enemigos quieran venirme a satisfacer. Habláis de mala fe. Quiero creer que no pensáis así. Si el temor de una muerte incierta detuviese al ofendido para lavar una afrenta, que la opinión reconoce, tal, que la ley por sí sola no puede borrar, el honor del individuo, su más sagrada propiedad, esa condición de su existencia social quedaría a merced de la destreza y del valor. El brazo más fuerte prevalecería sobre el más débil. Esta es la bandera del estado natural, del cual se pretende salir también cuando se comete a un tribunal la reparación de la ofensa a que la opinión asigna a otros medios de venganza. Grave error, por cierto, y en la alternativa de pasar a un estado natural que previene los insultos o de quedar en otro que al contrario los aumenta, estoy sin duda alguna por el primero. Estad por lo que queráis, contestó enfadado don Alfonso, que lo adelante yo, estaré por lo que haya más viajes a Europa. Vuelven con unas ideas. Guillermo, habéis cambiado tanto desde que volvisteis de la península, que ya no reconozco en vos aquella prudencia y moderación que era la base de vuestro carácter. Habláis mucho del estado natural, y no sé que haya otro que el de servir a Dios y a nuestro Rey. Sin negar ese deber, no encuentro ninguna relación entre los reyes y el asunto que nos ocupa. Ha habido una injuria, se trata de exigir una satisfacción, no hay más. Bien. Puesto que es imposible disuadiros, ¿convendréis en lo que os voy a proponer? Hablad, pero no os olvidéis de mi honor. En cuanto a él, no estoy dispuesto a una transacción. No, no pretendo eso, solo os pido que, hasta la realización de nuestras bodas, suspendáis. Bien, exigís un sacrificio, yo lo haré. Aceptadlo como prueba de mi deferencia. Yo os ofrezco no tratar de esto hasta entonces. El giro que don Alfonso hizo tomar al negocio nos hace venir en conocimiento de que la oposición que sostenía se originaba, no tanto del loable deseo de estorbar una catástrofe, como del interés de realizar sus planes el día prefijado, pues es evidente que la muerte de cualquiera de los dos contendores había de retardarlos, por menos. Ni pudiera explicarse de otro modo, atendido el espíritu de la época. Reciente todavía la dominación de las ideas caballerescas, las sociedades conservaban vestigios del genio que otro tiempo las animara, y cuando un rey atrevido osó dictar un cese a la invasión de exageradas opiniones, la resistencia de estas ha debido ser una consecuencia necesaria. Al ver amenazadas sus conquistas han debido defenderlas palmo a palmo, usurpado su dominio, hanlo reconquistado con un éxito más o menos feliz, pues luego que la opinión ha logrado establecer su imperio sobre la ancha base de las masas sociales, es inútil intentar combatirla frente a frente. Solo minando esos cimientos, solo penetrando en esas masas, solo oponiendo otra opinión mejor fundada se alcanza la victoria. Pero el duelo que la razón reprueba, que todos los derechos prohíben, ha venido salvando desde épocas remotas la corriente de los tiempos, porque se creyó sofocarlo fulminando un anatema. Desde el solio de los reyes, se creyó que una débil pragmática podía destruir de un golpe la creencia de muchos siglos. Afortunadamente, estas observaciones no pueden aplicarse a Venezuela, donde, con pocas excepciones, no hay opiniones dominantes. Copia e informes de los usos de distintos países, una mezcla confusa de ideas y de costumbres originales de lejanos suelos, y poco aplicables en lo general a nuestra sociedad,
Si han de adoptarse sin las reformas que exigen la índole y carácter de sus individuos, son la expresión de esa misma sociedad. El duelo es aquí una de las muchas cuestiones en que está más vacilante la opinión. Una parte pensadora lo rechaza, otra, tal vez más numerosa, lo adopta con no menos plausibles argumentos. Y el individuo que con la espada en la mano demanda, en singular combate, la reparación de una injuria personal, ignora si procede en favor o en contra de un dogma social. Don Alfonso de Salazar, individuo de una clase privilegiada, que no dejaba de reflejar, aunque débilmente, el ya frío cadáver del feudalismo europeo, debía participar en algún modo de sus ideas. Así que solo el interés de acelerar en lo posible la ceremonia de tan suspirada unión, podía arrastrarlo a remover con toda su fuerza el obstáculo que debiera retardarla. Después de lo que había logrado Guillermo, ya que no un desistimiento absoluto, por lo menos una dilación que muy bien a sus planes se ajustaba, despidióle con aire de satisfacción, y haciendo cerrar todas las puertas, se preparaba a descansar de las fatigas de la noche. No habían pasado muchos instantes desde que Guillermo se retiró de la casa de don Alfonso, cuando vio dibujarse entre las sombras un bulto negro que, descubriéndose francamente, «¿Tardabais ya?», le dijo con enfado. Creía tener motivo para pensar que no me haríais esperar tanto. «Ah, ¿sois vos?», preguntó Guillermo con sorpresa. «Siento encontraros ahora». «¿Y entonces, para qué me detuvisteis, si no teníais confianza en vuestro valor?». «Caballero, habéis traducido mal. Mi valor nunca ha desmentido esa confianza. Os dije que sentía encontraros, porque no os creí capaz de sospechar que yo tenga miedo. Razones que después sabréis me impiden». «Ya os entiendo». «¿Razones decías?». «Cuando en esto se atraviesan razones». «¡Qué desvergüenza!», gritó encolerizado Guillermo. «Habéis de satisfacerme con 2 insultos». «Pues entonces, defendeos», dijo Carlos con alegría, al tiempo que tiraba de la espada. Cesaron las voces, y solo se escuchaba, en medio del agitado aliento de los combatientes, del ruido que producían, al cruzarse, los aceros. «Parece que os he herido en el brazo», dijo de allí a poco Guillermo. «Podríamos suspender». «No, que os falta herirme en el corazón», dijo Carlos redoblando sus esfuerzos. «Suspendamos por hoy, si os parece». «¿Teméis morir, cobarde?». «Yo también he perdido», continuad. Trabase de nuevo la lucha. La noche estaba pavorosamente oscura. El brillo de las relucientes espadas se destacaba entre las sombras, como se dibuja el relámpago en el fondo de un cielo de tempestad. El sobrealiento de los combatientes, dificultado cada vez más por los esfuerzos que el interés del triunfo les arrancaba, se dejaba oír a distancia. Poco después sintió el chillante ruido de una puerta que se abrió. «¡Bárbaros!». «Cesa», gritó la voz de una persona que, corriendo hacia el sitio del combate, se acercaba. Llevaba un gorro blanco, que le cubría toda la cabeza, e iba envuelta en un largo ropaje de variados colores, muy parecido, si no lo mismo que el que llevan en el día nuestros viejos con el nombre de bata, en sus ratos de holganza y de casero entretenimiento. El cuerpo de uno de los que lidiaban, no pudiendo sostenerse más por más tiempo, vino a tierra, produciendo un ruido sordo e indeterminado al dar contra las piedras. «¿Le has muerto, Guillermo?», preguntó don Alfonso con una voz casi ahogada por el susto. «Infeliz». «Socorrámosle», exclamó Guillermo tirando la espada y echándose casi sobre el cuerpo, que en sus movimientos le salpicó de sangre. «¿Qué hacéis?». «Huyamos», dijo don Alfonso, agarrando a Guillermo fuertemente por el brazo y cogiendo la espada que en el suelo quedaba. «Llevémosle a vuestra casa. Tal vez logremos devolverle la vida. Ayudadme. Salvémonos primero, y después veremos de salvarle a él. Nos sorprenden, Guillermo», decía el asustado viejo tirando con todas sus fuerzas del brazo de éste, a quien un arranque de generosidad detenía al lado del cuerpo.
¿Y le dejamos abandonado a la muerte? Pues salvaos vos solo, que yo expondré segunda vez mi vida. Guillermo, en medio de su turbación, sacó un pañuelo y, atando en derredor del brazo que Carlos había recibido la herida, logró contener un tanto la sangre que con violencia rogaba arrojar. Momentos después, don Alfonso y Guillermo habían desaparecido. El silencio volvió a prestar a la noche de ese pavor religioso que sobrecoge y amedrenta. El cuerpo, tendido en tierra, parecía remedar el genio mudo que presidía la tétrica lobreguez. Óyese un ligero movimiento. El postigo de una ventana se abrió repentinamente y dejó ver la forma angelical de una mujer, que clavó una mirada en el bulto que por tierra yacía. «Dios mío», exclamó. «Está muerto». Ah, y el suspiro, dilatándose por la calle, quedó sosteniendo un rumor prolongado, semejante al que sostiene un eco lanzado en un recinto herméticamente cerrado. Sucedió luego un ruido sordo, y fue que la dama, desprendiéndose de lo alto de la ventana, vino al suelo con la celeridad de una piedra abandonada a su propio peso. El sitio que nuestros lidiadores escogieron para teatro de desagravio quedaba al frente de la pieza en que Amelia dormía. Esta, condenada a esos fastidiosos insomnios que nos roban el sueño cuando algún grave cuidado riega espinas en el lecho, había ido recogiendo algunas palabras de la calle que de la calle llegaban a sus oídos, como de una larga distancia, y reconociendo, tal vez por adivinación, la voz que dijo «Defendeos», saltó precipitadamente y, dirigiéndose a don Alfonso, con la demencia pintada en el extravío de sus movimientos, «Papá», le dijo, «no los oís, le matan, socorrerle». «Está loca», contestó don Alfonso incorporándose en su lecho, donde acababa de acostarse. «Corred», continuaba Amelia con urgencia, «es Carlos». Don Alfonso entonces comprendió el motivo de la locura de Amelia, y tomando, para cubrirse, el primer vestido que encontró, salió con la velocidad que presta en esos casos el deseo de encontrarse en un lugar a donde se teme llegar tarde. Una vez en la calle don Alfonso, quedó Amelia entregada a la desesperación y al dolor. Sola y sin poder saber lo que en la calle pasaba, sin atreverse a abrir el postigo de la ventana por evitarle a su corazón un golpe de muerte, el espacioso edificio le parecía un desierto al que la desgracia de amarla confinaba en aquel momento. Había oído la voz de Carlos provocando a una lucha. Había resonado en su corazón un ruido fatídico al chocarse espada con espada, la fatiga, la agitación, las entrecortadas palabras de los combatientes. Todo se pintaba exageradamente en su imaginación, todo retrataba las agonías de un moribundo, todo la hacía ver la muerte. El destino desgraciado no se contenta con descargar el golpe sobre su víctima, a veces la prepara, fija sus miradas y, levantando entonces lentamente el ponderoso brazo, le hace contar uno a uno los instantes que le quedan de vida. Tal era la suerte de la infeliz Amelia. No encontrando en la tierra a quien volver los ojos, los alzó al cielo, único, aunque lejano, consuelo de los desgraciados, pero en la muda respuesta que obtenía encontraba solo la confirmación de su destino. Recorriendo, sin saber de sí, las calladas habitaciones, a veces aceleraban sus pasos, como si quisiese acelerar con ellos el curso de las horas, a veces los retardaba, como para detenerse a contemplar el abismo en que iba a hundirse. «Carlos», exclamaba en sus desvaríos, «te matan, y no me es dado salvarte. Me arrebatan tu vida, que me pertenece en el fondo del corazón». Entonces oyó una voz, no desconocida para ella, que dijo, «socorrámosle», y lanzando un «ay» agudo, corrió hacia una pieza, cuya puerta estaba cerrada, dio a la puerta un fuerte impulso, y entró gritando, «Dominga. Dominga. Le han muerto». Al ceder la puerta al impulso de Amelia, un Santa María, Madre de Dios, que salía de entre unas sábanas, vino a herir sus oídos. Nunca resonó más lúgubre la oración del ángel en el corazón de la que entraba. Las palabras de la religión imprimen en el que las oye algo de sublime y de divino, pero cuando se pronuncian en los momentos del conflicto, rinden y avasallan con una fuerza que el hombre no se sabe explicar. ¿No has oído, Dominga?
Preguntaba Amelia como frenética a un bulto descarnado que sobre una dura cama agitaba un rosario en sus dedos temblorosos. Sí, hija, esos son los espíritus malignos que andan por el mundo tentando las almas. Jesús. Dios nos favorezca, dijo la vieja, santiguándose. ¿Qué dices, Dominga? Si es él. Tal vez le han muerto, ah. También pueden ser duendes que andan traveseando por el aire. En esta casa salen tantas cosas. Jesús. Les tengo un miedo a las cosas del otro mundo. Estoy sola, Dios mío, exclamó Amelia abandonándose a la desesperación. Luego, como animada por una fuerza extraña, se dirigió a la ventana que la había transmitido aquellas terribles palabras. Fue entonces que, abriéndose el postigo, dejó ver a la dama de formas angelicales, cuyo largo suspiro vino a interrumpir el silencio que en la calle reinaba. Luego que don Alfonso hubo logrado arrancar a Guillermo de aquel sitio a que parecía estar más que medianamente encadenado, lo llevó a su casa para concertar con él el medio de salir de tan intrincado laberinto. No pensaba ya en la inoportuna interrupción que tal acontecimiento haría sufrir a sus planes. No pensaba ya en la tranquilidad de su señora, que iba a quedar herida de muerte, según los temores que el novio manifestaba, y el estudio que ponía en evitar todo lo que pudiera turbarla. El amor de su sobrino y la idea de su dolorosa muerte tampoco se atravesaban en aquel instante por su mente. Solo le ocupaba el peligro que Guillermo, y aún él mismo, pudieran correr. ¿Lo veis temerario?, le decía con voz trémula. Este es el resultado de la opinión y de la ley y del estado natural. Ahora no se trata de eso. ¿Qué hacemos? Probemos un medio que me ha ocurrido, dijo don Alfonso después de llevar la mano a la frente. Ello se conforma mal con la estimación que nuestros antepasados se hicieron siempre de su sangre, y peor todavía con la caridad evangélica, pero no habiendo otro, es fuerza adoptarlo. ¿Cuál es? Decidlo. Es necesario recurrir a un tercero. Este transpondrá el cuerpo a un lugar tan distante de nosotros, que aleje toda sospecha. Una vez allí, y divulgado el hecho en toda la ciudad, nadie extrañará que nosotros, en tanto que se procede a la persecución del delincuente que nunca aparecerá, recojamos el cadáver, que le hagamos los honores debidos. ¿Os parece bien? Infeliz, dijo Guillermo, sumido en una profunda tristeza. Eso es para después. Ahora, más que de compasión, necesitamos de prontitud. Decid, ¿aprobáis el plan? Haced lo que gustéis. Bien, pensemos en la ejecución y esperemos las consecuencias. Francisco, gritó don Alfonso, llamando a un criado. Un minuto después entró el africano, de quien recordamos haber hablado en el número anterior, con humilde semblante y frotándose desatinadamente los nervudos brazos. Acércate, le dijo con misterio don Alfonso al verle entrar. Más todavía, bien. Francisco. ¿Serías feliz si te vieses libre hoy? Yo no tengo quejas contra su merced, contestó Francisco con una alegría que no podía disimular. Yo no te he preguntado eso. ¿Serías o no feliz? Sí o no, presto. Mi amo a mí, no. Ah. ¿Con qué te está mejor la esclavitud? No, señor, yo iba a decir que, aunque estoy muy contento de su merced, a mí no me sentaría mal. Pues, yo nunca abandonaría a mi amo, añadió con viveza el africano, pero... Vamos, dijo don Alfonso echándole una mirada de protección. Eres libre desde este momento, y no necesitarás trabajar para sostenerte, si desempeñas con una fidelidad que ni tú mismo has creado nunca, capaz, la comisión que voy a darte. Pero más te valdría entregar tu alma al demonio, dijo don Alfonso en tono de la más firme resolución, si el aire siquiera llega a sospecharla. Jesús, dijo el africano estremeciéndose.
que me quede muerto ahora mismo, si yo pienso decir nada al mismo Dios que bajase del cielo a preguntarme. Ya veo que aprecias tu vida. Pues bien, sal, recorre toda la manzana y, después de estar seguro de que nadie te observa, coge un cadáver que encontrarás tendido en tierra, frente a la ventana de la habitación de Amelia, y llévalo a las puertas del templo más inmediato, donde lo dejarás sin detenerte a averiguar quién es. Irás con la mayor precaución, te volverás todo ojos. Si alguien te encuentra, continúa disimuladamente hasta sustraerte de todo punto a sus miradas. En fin, no te olvides de que llevas un muerto, a quien irás a hacer compañía en la eternidad si tu imprudencia. Una estatua que se halla inmóvil como quedó nuestro africano al oír la comisión, de cuyo éxito se le hacía responsable. Temblaba el infeliz al considerar el riesgo a que se exponía de ser sorprendido con tan pesada carga, pues no era imposible que algún racional viviente, de aquellos para quienes el sol sostiene demasiada luz, y que gustan de tender a sus aventuras el velo de las tinieblas, lo escogiese a él para la confirmación del tan sabido proverbio español, lo que de noche se hace a la mañana parece. Pero lo que más inmediatamente causaba su turbación era la horrible idea de habérselas con un muerto, y a aquellas horas. Verdad es que la prueba para atormentar al más valiente. El hombre es naturalmente cobarde, un ruido, una sombra le espantan, y solo otro más cobarde pudiera darle una calificación que en rigor no le conviene. En vano se recurre a la naturaleza del hombre para encontrar allí la fuerza que lo mueve a afrontar los grandes peligros. Es fuera de él que debemos investigarla, la fuerza está en los demás. Solo la satisfacción de prevalecer sobre otro, o de que éste tenga de nosotros una opinión ventajosa, pudiera elevar el ánimo hasta ponerlo a la altura del peligro. Si no nos importase el juicio de los demás, o si todos conviniésemos en hacer del de él la misma estimación, se desconocería esa virtud que llaman valor. Las sociedades no se verían amenazadas de tantos valientes. Después de estas reflexiones, no es difícil formar una idea del pavor que se apoderó del criado al medir en su imaginación la magnitud de la empresa. Es cierto que, para animar su valor, existía una de las causas a que hemos asignado ese prodigioso efecto. Había de por medio dos personajes, cuya favorable opinión no habría sido inútil conquistar. Pero hay hombres más felices que los demás. Hay hombres que estiman en más la tranquilidad de su espíritu que la opinión de todos sus semejantes reunidos, y a Francisco le cupo esa envidiable fortuna. Reducido, empero, a la alternativa de desatar las ligaduras de su servidumbre o de renunciar para siempre al mundo de los vivos, no tenía que ir muy lejos para decidirse por uno de los dos partidos, estando, como estaba, resuelto a no abonar su vida, sino cuando fuese humanamente imposible conservarla. Así que, después de encomendarse a todos los santos, especialmente a aquellos que más confianza le inspiraban, salió de casa haciendo un gran ruido con las hojas de la puerta y modulando por lo bajo unas armonías, de aquellas que se suelen improvisar cuando se pretende en tales casos, ahogar la voz del miedo. Don Alfonso y Guillermo, dominados por distintas sensaciones, permanecieron largo tiempo en silencio. Entrando el primero en aquella edad en que los acontecimientos llegan ya fríos cuando penetran hasta el corazón, si bien sentía la suerte desgraciada de su sobrino, a la que no había dejado de contribuir. No era esto, por cierto, lo que más apurado le traía, pues estando completamente avasallado por el amor que a Fabiana profesaba, y por el deseo vehemente de coronar ese amor con la posesión del suspirado objeto, no era dueño de anteponer otro extraño sentimiento al que debía producirle tan inesperada dilación. Guillermo, por el contrario, en la edad en que la indeterminación de las pasiones predispone al individuo a dejarse arrastrar por la última sensación, y en que los arranques generosos prevalecen casi siempre sobre las míseras sugestiones del interés privado, se dio a sí mismo, y se entregaba a las amargas reconvenciones de su conciencia, harto sobrecargada con el peso del reciente suceso. «Oíd», exclamaba don Alfonso interrumpiendo el profundo silencio. «Parece que hablan en la calle». «Francisco tarda demasiado», dijo con impaciencia Guillermo. «Yo voy a saber qué ha sucedido». «¿Qué pretendéis hacer, Guillermo?» «Esperad, Francisco no tardará en llegar». «¿Y por qué se habrá hecho esperar tanto?»
Habéis olvidado entonces las instrucciones que le di. Tal vez algún curioso. Pero, ¿no oísteis un ruido? Parece que anda alguien por la calle. Siempre en estos casos se le antoja al diablo. Algún indiferente, tal vez. Decía don Alfonso después de algunos instantes de atención. Creía haber oído pasos, pero no es nada. Oh, como vos decís, algún indiferente que pasaba. Mientras nuestros dos personajes se encontraban en tan angustiosa expectación, se iban disipando las sombras de la noche con la próxima presencia de la aurora, lo cual no dejaba de inquietar a don Alfonso, pues era de temerse que la invasora luz viniese a esclarecer un suceso que en gran manera le importaba esconder en el misterio. Ya desesperaba el afligido viejo de la vuelta de Francisco, y en medio de su desesperación hacía de vez en cuando a Guillermo graves cargos del resultado de sus fatales opiniones. Renegaba y maldecía de cuántos caballeros andantes habían suscrito a la usanza de batirse cuerpo a cuerpo en descomunal pelea, y en los intervalos que a su bella consagraba, veía lleno de tristeza alejarse indefinidamente el día de las bodas, como ve alejarse el navegante el puerto al que se acercaba, por el brusco impulso de la deshecha tempestad. Empero, los pasos de una persona que entraba precipitadamente vinieron a suspender la amarga situación de entrambos que, clavando al mismo tiempo en la puerta, sus ávidas miradas parecían disponerse a devorar con ellas al que iba a presentarse. «Francisco», exclamaron simultáneamente al entrar el criado. «¿Qué noticia traes?» «La mejor que mis señores pudieran desear». «Ah, ya soy libre», respondió Francisco con grandes muestras de alegría. «Ah», respiró, dijo el viejo exhalando un profundo suspiro. «Entonces, señor, ¿puedo retirarme ya?», dijo Guillermo, a quien la entrada del africano había vuelto a sumir en la tristeza. «Bien», repuso don Alfonso. «Si tanto lo deseáis, sois dueño de hacer». Un momento después, Guillermo no estaba allí. Don Alfonso, luego que hubo oído algunas palabras que con cierto misterio le dijo Francisco, vistióse con la celeridad del rayo y lanzóse con la misma a la calle. Un grito agudo y penetrante se dejó oír en la sala y Francisco se encontró fuertemente asido del brazo por una mano blanca, como la nieve. «Francisco», dijo Amelia saliendo, desgreñados los cabellos, y pintada en su rostro la huella del penoso y profundo desvelo. «Francisco, lo sé todo, pero quiero oírlo todo de tus labios». «Muerto, es verdad». «Yo». «No sé», dijo el criado todo turbado, y pensando al mismo tiempo en la terrible condición del secreto. «Desventurado», gritó Amelia, clavándole una mirada amenazadora. «¿Piensas engañarme?» «Ah, Francisco», dijo después en tono de súplica, «por piedad, dime, ¿dónde ocultaste su cadáver?» «Infeliz». Esta nueva posición de nuestro africano era más difícil de lo que pudiera a primera vista parecer. Era preciso ser de bronce para resistir a la seducción de una lágrima femenil. Pero el avisado criado, que a pesar de no ser de tan compacta materia al menos exteriormente, temía sacrificar a la debilidad de un momento la vida o la libertad, conociendo por otra parte hasta dónde era Amelia capaz de avasallar al que tuviese la dicha, o más bien desgracia, de escucharla una vez, logró escaparse de las dulces cadenas que lo aprisionaban, dejando a la infeliz abandonada a los tormentos del dolor y de la duda. Capítulo 8. 2 días habían pasado desde que don Alfonso de Salazar dio el magnífico sarao, cuyo funesto apéndice dejamos referido. Se siente, entretanto, en la casa un desacostumbrado movimiento que anunciaba a los ojos de los curiosos la proximidad de una boda. Era avanzada la noche. 12 golpes de campana desprendidos del alto de una torre avisaban la presencia del nuevo día, del día destinado para las ceremonias nupciales. Un silencio profundo reinaba en la ciudad. La lluvia caía lentamente, menudas e imperceptibles gotas de las nubes que velaban el cielo, y los rayos de luna, penetrando difícilmente por entre la cargada atmósfera, esparcían una débil claridad, que rodeaba los objetos de una sombra de misterio.
Un bulto negro se acercaba con paso mesurado a la casa de don Alfonso, y solo por los pies, que bajo la larga capa se movían, se hubiera descubierto que era un hombre. Detuvo un tanto al llegar a la puerta, y como si temiese despertar con su agitado aliento a los que dentro dormían, retrocedió, volviendo hacia todas las partes la cabeza. El más ligero ruido le hacía temblar, hasta el murmullo del viento llamaba su atención. Las 12. Decía hablando consigo mismo. La naturaleza reposa en silencio, y solo mis suspiros y los violentos latidos de mi pecho osan turbar la calma de la noche. Duermen las fieras en la espesura de los bosques, duerme el asesino al lado del puñal homicida, duerme la infiel en brazos del marido ultrajado. Esa multitud de criminales que llenan las cárceles duerme a despecho de los remordimientos del crimen. Yo solo alzo la frente en medio de la ciudad dormida, como un fantasma que se levanta entre las tumbas. Luego, acercándose a la ventana donde 2 noches antes resonó aquel quejido, que tal vez recordarán nuestros lectores, aplicó atentamente el oído. Sí, dijo después de un momento. La oigo. Ah, ingrata. Tú también duermes tranquila. Tal vez piensas que me cubre la tumba, que nadie te pedirá cuenta de tus antiguos juramentos. Insensata. Una mano oculta defendió mi vida para reservarte en ella el remordimiento. Oirás todavía al grito de tu conciencia. Despegándose enseguida del sitio que tan amargos recuerdos traía a su memoria. Sí, dijo con resolución. Mi destino lo manda, mi corazón lo acepta. Sí, yo seré víctima de un primer amor. En la edad de las ilusiones, en la edad de las esperanzas, mis ilusiones caen y mis esperanzas se desvanecen, como cae la hoja del árbol, como se desvanece el humo en el viento. Broté a la vida, como un ser maldecido, para sufrir el dolor. Sentí rebullirse dentro de mí un corazón con deseos y con sensaciones. Miré en derredor y todo era yermo, esterilidad, nada. Un débil viento murmuró en mi oído, fue el sí de una mujer. Y pasó luego a perderse en la distancia. Fue un sueño que huyó, como la memoria de un beneficio recibido. Al llegar aquí, se encontraba ya en la puerta, detúvose en silencio un instante, vio hacia todas partes y, animado de un violento arranque, concentró todas sus fuerzas en una de las férreas aldabas que pendían de 2 grandes clavos, como si quisiera levantar en peso todo el edificio. Hizo girar la hoja de la puerta, que cedió a sus impulsos sin producir el más ligero ruido. El esfuerzo que para todo ello tuvo que hacer le ocasionó un desmayo, y ya desfalleciente, reclinóse en la fría pared desesperando de recobrar sus perdidas fuerzas. Una tos seca que salía de las habitaciones interiores le revelaba que alguien había estado despierto en el callado edificio. No tardó en reconocer de allí a poco que quien tal ruido producía era Dominga, cuya respetable edad la tenía condenada a sostener una larga lucha con los insomnios, pero cuya presencia no había sido nunca obstáculo a las lícitas exigencias de su ardiente amor, atendido el embotamiento en que la vieja tenía los sentidos que pudieran hostilizarle. A alguna distancia de sí, sentía el sordo ronquido de Francisco que sobre un duro escaño descansaba indolentemente. Tampoco era importuno este testigo, pues que debía a su eficacia o más bien a su miedo a la muerte, que por donde quiera lo asaltaba, el verse a aquellas horas en posesión de la vendida fortaleza. Sintiéndose algo repuesto de su desfallecimiento, hizo un esfuerzo el desvelado para entrar, y se dirigió con un paso imperceptible hacia la habitación de Amelia, cuya puerta miró entreabierta, indicio claro de que aún no se había dormido. Al entrar, echó una mirada en derredor, y nada vio. Una mortecina lámpara que ardía en uno de los ángulos de la pieza estampó su vacilante sombra en la pared, y le cubrió de espanto. Ya quería retroceder, avasallado por el terror, cuando el agitado aliento de una persona que en la pieza inmediata dormía vino a reanimarle, anunciándole que no estaba solo. Temblaba el infeliz, como un criminal en el recinto de la injusticia, y a cada paso que hacía la dormida adelantaba, parecían morir todas sus fuerzas. Acercándose por fin al vedado lecho, y al contemplar a Amelia perdida en un voluptuoso abandono, un encanto inexplicable le clavó en el sitio y le forzó a perder hasta la conciencia de sí mismo.
Las sombras que la lejana lámpara producía en el dormitorio de Amelia daban mayor realce a sus formas. Débanlas esa belleza con que adorna la imaginación de las visiones de un ensueño deleitoso. Sus ojos cerrados formaban con el negro vello que guarnecía sus párpados dos hermosos arcos de círculo, como trazados por la fantasía. Sus cabellos tendidos en magnífico desorden alrededor de su nevada garganta producían una impresión de ansiosa curiosidad, semejante a la que dejan las sombras con que el pintor vela los contornos de una belleza ideal. Sus labios entreabiertos presentaban la sonrisa interesante del dolor. Pendiente el que así la contemplaba de sus más ligeros movimientos, y a medida que la inspiración de la dormida le hacía dilatarse y reducirse. Parecía el ángel que velaba su sueño. Pero no siendo ya dueño de sí, atrevióse a coger una de sus manos y un daí, que la bella lanzó de improviso vino a reprender su osadía. ¿Qué miro?, dijo Amelia incorporándose. Cielos. Si es una ilusión, dejadme siempre engañada. Soy yo, bien mío, dijo Carlos. El transporte del delirio, yo, Carlos. Ah. ¿Sois vos?, preguntó Amelia sobresaltada. ¿Y cómo habéis entrado? ¿Cómo? ¿Piensas que mi pasión sufre más obstáculos que los que quieras ponerle tú? Pues te has engañado, porque todo cede a mi amor, todo. Dios mío. Soy perdida, exclamó Amelia dejándose caer en el lecho. Nunca, nunca, repuso Carlos besando una de sus manos. La felicidad está a nuestro lado. Desesperado por encontrarla en medio de la animación de la naturaleza, vengo a buscarla en su letargo, no alcanzándola a la luz del sol, vengo a perseguirla en las tinieblas de la noche. Y ni ahí la encontraréis, desventurado. Partid, o soy perdida. Ni ahí. Y oigo tu voz, y veo la agitación de tu pecho, y siento el temblor de tu mano. ¿Qué otra cosa es la felicidad? ¿Qué más podría brindar el cielo? ¡Ah! ¡Qué bien me amáis, cruel!, exclamó Amelia con el acento de una dolorosa reconvención. Os llamáis feliz cuando me precipitáis en un abismo. Carlos, si os enterasen en este momento, casi en mi lecho, ¿creéis que tendría la tierra bastante profundidad para esconder conmigo mi deshonra? Dios mío. Consentir aquí momentos antes de recibir del cielo el compañero de mi vida, que al acercarse a mí oirá una voz secreta, que le dirá, retírate, no sientes el hálito emponzoñado de un seductor, huye. Amelia. Todo es inútil, nada podrá arrancarme de tu lado, dijo Carlos volviendo la cabeza como para expresar una decidida resolución. Ya no oigo sino la voz de mi pasión. Ya no siento más que el ruido fatídico de esa erupción volcánica que me arranca a pedazos el corazón. Mírala, bien mío, añadió llevando una mano de Amelia a su pecho que parecía querer reventar. Tócala y pídele calma, si te atreves. Ah, dijo Amelia volviendo los ojos al cielo. Ya no hay salvación para mí. Una ofrece todavía tu destino, una sola, repitió Carlos con alegría, creyendo ver signos de un próximo triunfo. ¿Quieres oírla? No la digáis, repuso Amelia escondiendo la cara entre sus manos. Si ella sale de tu pecho, me va a abrazar. Oye, Amelia. La sociedad nos rechaza y solo el bosque nos brinda dulce purificado por las auras que a su soledad presiden. Sígueme, bien mío, que allí no hay padres tiranos que condenen nuestro amor. O si te espanta la sombra de los árboles, las volubles ondas nos abrirán un camino que conduzca a otro mundo, a otras regiones, donde pueda decir con libertad, este es mi amante, por eso es mi esposo. ¿Eso me proponéis, Carlos? ¿Y no os confundís en mi presencia? Sí, atropelláis mi debilidad, porque vosotros los hombres solo tembláis ante la fuerza, y cuando en ultraje de la razón os dejáis avasallar por una pasión criminal, os seguís llamando fuertes. Bien, señor, dijo Amelia con irónica sonrisa, reconozco vuestra pujanza. Ingrata.
exclamó Carlos tratando de reprimir las lágrimas que asomaron a sus ojos. Ya descubrí el secreto de tu insensibilidad, no has comprendido mi pasión, pues que intentas someterla a esa regla vaga y caprichosa que el mundo llama razón, y que cada cual interpreta a su modo. Ah, no la has comprendido y yo he sido un necio en consagrártela. ¿Lo ve usted, Amelia?, añadió cubriéndose los ojos. Sí, lloro mi necedad, porque al fin, ¿qué ha resultado ser este amor funesto que me abraza? Ingrato. Le interrumpió Amelia, la he comprendido demasiado, pero vos no queréis comprender el sacrificio de una débil mujer. Ah, si mis lágrimas os moviesen. Carlos, partid, pronto partid, que me perdéis. ¿Partir sin mí, Amelia? Me pedís, cruel, cuando dentro de algunos instantes vas a pasar a los brazos de otro hombre? No, mi felicidad es anterior a la suya. Partamos, bien mío, antes que abran funestamente las puertas de una iglesia. Partamos. Carlos, dijo Amelia echándose a sus pies. Vos decís que me amáis, bien, acepto vuestro amor, pero con una condición, que no os vuelva a ver jamás, y partid ahora mismo. Imposible, Amelia, repuso Carlos inclinándose para levantar a la postrada beldad que a sus pies le suplicaba. Mi resolución está hecha, de tu lado, hermosa, a la tumba. Entonces soy perdida, perdida para siempre. Sí, tú misma lo has decretado, contestó Carlos haciendo un esfuerzo, porque su voz desfallecía. Ah, cruel, arrancadme la vida antes que despojarme de lo único que ha respetado mi desgracia. Salvad mi honor, partid. ¿Tu honor? ¿Y ese honor se mancha porque ames a quien te ha consagrado su existencia? ¿Ofenderías a ese honor con gritar a la faz del mundo le amo porque me ha sacrificado su corazón? ¿Y Guillermo no me ha hecho el mismo sacrificio? Pero, ¿cuál fue aceptado primero, pérfida? Dijo Carlos, alzando la voz que iba desfalleciendo por grados, ¿o tu amor es del último que lo conquiste? Pues bien, él me pertenece a mí, pues que he sido el primero y el último. Falso, porque habéis sido el único, dijo Amelia en un momento de delirio. Ah, ¿queríais oír esa confesión? Ya está hecha. En vano he pretendido sofocarla por más tiempo, no teniendo ya lazos con que oprimirla en el pecho. Sí, Carlos, te he amado siempre, y ese amor ha sido siempre el ídolo de mi alma. Siempre ha vivido tu imagen aquí, en el corazón, como un soberano en su trono. Partid ahora. Destinos que habéis emponzoñado mi existencia, exclamó Carlos en el arrebato de un delirio. Arrancadme ahora la dicha que toco mis manos. Venid a contemplar vuestra impotencia y mi felicidad. Amelia, bien mío, ¿qué espero ya de la vida? Ah, disfrutar esa dicha si son de barro los sentidos que la transmiten. Tal vez llega al alma desvirtuada. Cielos, exclamó Amelia, reparando en los vestidos de Carlos, ¿qué sangre es esa? ¿Te has herido, cómo? Ah, la interrumpió Carlos, volviendo a mirarse. Es del brazo. Amelia, yo desfallezco, sostenerme. ¿Aquí? ¿Y si mi padre viene? Carlos, todavía es tiempo, tal vez puedes irte. Toma, añadió toda azorada, sacando un pomo del tocador, este espíritu te hará cobrar aliento. Vete, que me pierdes. Ah, dijo el joven apoyándose en el borde de la cama. ¿Me abandonas ahora? Sí, ya recuerdo, 2 días antes de que también me abandonaran, sin estar seguro de mi muerte, entregaron mi cuerpo a un esclavo, para que lo tirase a las puertas de un templo. Y si al sentir que me alzaban, no hubiese yo hecho un movimiento, el esclavo hubiera cumplido la orden, y hoy se vería una tumba más en la mansión de los muertos. ¡Qué horror! Ve la sangre continuar. Parte, Carlos.
Oye. El esclavo me llevó a casa, llamó a un médico inmediatamente, el cual, después de contener la sangre que fluía de la herida, dijo que el peligro había cesado, y prescribió el método que conmigo se debiera observar. Entonces se le avisó a mi tío, que entró de allí a poco con raras muestras de alegría. ¿Y sabes qué me dijo al despedirse? Que mi resurrección le había vuelto la vida, pues no habría obstáculos que retardasen su boda, es decir que sentía mi muerte porque ella retardaba las nupcias. Soy perdida. Le interrumpió Amelia al ver en su semblante la palidez de la muerte. Vete, que después será tarde. Infeliz. Tu vida se extingue por momentos. Bien, parto, hermosa, pero contigo. Solo para ti soy dueño de prolongar mi vida, dijo Carlos, arreglando la venda que ceñía el brazo desviado enteramente por el esfuerzo que para abrir la puerta tuvo que hacer, y por la violenta contracción que sufrió al levantar a Amelia del suelo. Decídete, bien mío. Todavía hay tiempo para. Nunca jamás. ¿Me pides amor? Tómalo, pues que es inútil negártelo, pero mi honor ya está identificado con el de otro, ya no me pertenece. Vete. Amelia. Tal vez maldecirás esa resistencia. Sígueme. Imposible. Bárbaro, te estás suicidando, ve a salvar tu vida. Te lo ruego por ese amor que me protestas. Presto. ¿Imposible has dicho? Bien, los destinos van a cumplirse, inútil es resistir. Harto tiempo esperé, nada. Un sudor frío helaba la frente pálida del joven que ostentaba la fatídica serenidad, la sangre fluía apenas, y en todo su cuerpo se notaba una pesadez que se parecía a la de la muerte. Desventurado, exclamó Amelia echándole una mirada de súplica, ¿me arrebatas tu vida? Bien, ya no me importa mi honor, concédeme tu vida. ¿Y qué importa? Repuso Carlos con frialdad, ya, si sobre el sepulcro de un amante se levanta otro. Amelia, siempre eres dichosa. Ya no hay dicha para mí. Pero, ¿qué oigo? Siento pasos, Amelia, huyamos. ¿Lo ves, cruel? Ya estamos perdidos. Sintiéronse en efecto, los pasos de una persona que andaba en el gran patio, y poco después sonaron 3 compasados golpes en la puerta de una de las piezas que hacían el corredor de la derecha, situadas al tiempo que una voz de sumisión decía, es la una, a alguien dentro que dormía. Decídete al fin, Amelia, prorrumpió el joven con apagado acento, huyamos o la muerte está a tu lado. Venga y llévese mi vida, quien se lleva la tuya. La muerte, sí. Oye, dijo Carlos reuniendo los restos de sus extinguidas fuerzas. 2 caminos, te dije, conducen a mi felicidad, el amor o la muerte, el uno está cerrado, me abandonaré al otro. ¿Lo recuerdas? Huye, bárbaro. Salva tu vida. Sí, continuaba el joven exánime ya, ella estoy ya en el otro, porque tú has obstruido el primero. Sé feliz, Amelia, si los remordimientos no desangran tu corazón, y levanta ese altar sobre la tumba de un desgraciado. El cuerpo, abandonado a su propio peso, cayó en la tierra, dejando oír un vai, sordo y doloroso que quedó por algún tiempo resonando en la pieza, como las vibraciones que deja una campana en el último golpe que la hiere. ¡Ah! Gritó Amelia cayendo sobre el sinsentido. La escena era sublime por demás para que pretendamos describirla. La impresión que produjeran 2 almas que se amaron, reducidas por una serie de amarguras al triste espectáculo de hielo sobre hielo, es solo para sentirla. No tiene tintas de la pluma, el cuadro se quedaría sin ese colorido que expresa la animación y la vida. Mientras eso sucedía, reinaba en el edificio un silencio religioso, y la lluvia continuaba cayendo con lentitud desde las cargadas nubes. Continuará. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado esta historia.
Suscríbete al canal para recibir la notificación de nuevos audiolibros que estaré publicando próximamente. También puedes suscribirte a mi Substack 52 cuentos del país que llevo, donde encontrarás otras historias relacionadas y recursos gratuitos. Te dejo el enlace en la descripción. La idea es formarnos juntos y conocer más sobre la literatura venezolana, darle espacio, valor y continuidad. No te quedes nunca sin voz para valorar lo nuestro.